Muy bien, buenas a todos. En esta oportunidad, ¿verdad? Lo que les quiero mostrar son tres pequeños trucos en GIMP, unos pequeños tips para que al momento de diseñar se les sea más fácil y más práctico y a la vez ahorrar mucho más tiempo, ¿no? Entonces vayamos a abrir lo que es el programa GIMP, ¿verdad? Esperemos a que inicie, ¿verdad? El primer truco o el primer tip del cual le voy a hablar es sobre cómo dividir una imagen, ¿verdad? De manera sencilla, rápida y digamos que de manera casi exacta en las medidas que nosotros queremos dividirla, ¿verdad? Para eso vamos a crear un nuevo documento. Yo lo voy a hacer con las medidas de 1000 por 1000, ¿verdad? 1000 píxeles por 1000 píxeles. Una imagen cuadrada exactamente, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con las medidas con las cuales vayan a trabajar. Lo voy a hacer así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo dividir la imagen? Bueno, están acostumbrados a arrastrar acá las líneas guías, ¿verdad? Que nos sirven para dividirla. Y por ejemplo, si queremos hacer cierta selección de este lado o de esta otra, así comúnmente podemos dividir la imagen, ¿verdad? Pero tenemos que nivelar bien, si por ejemplo si queremos dividirla a la mitad, ¿verdad? Entonces, para evitarnos ese, digamos que ahorrarnos más tiempo, lo vamos a hacer directamente desde imagen, líneas guía y guía nueva por porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer, esta herramienta trabaja en base a un porcentaje de 100, ¿no? 100 es la imagen tanto a lo ancho como a lo alto. Entonces supongamos que queremos dividir la imagen horizontalmente a la mitad, que sería la mitad de 100, sería 50, y le damos a aceptar y ya nos las ha dividido. Supongamos que queremos hacer otra división, pero esta vez en vertical. Cambiamos acá, estaba en horizontal y cambiamos a vertical, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro punto céntrico. Igualmente, si queremos hacer una división en 4 partes iguales, ¿verdad? Control Z para deshacer y vamos a dividirla en 4 partes iguales. ¿Cómo la divido en 4 partes iguales? Bueno, dividiendo 100 entre 4, que sería un total de 25, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera división. Ahora sería 25 dos veces, que sería un total de 50, ¿no? Vamos acá, serían 50. Ok. Y una última división que sería 25 otras veces, que sería 75. Y ya la tengo mi imagen dividida en 4 partes iguales, ¿no? Igualmente, si lo quieren hacer así en forma horizontal, y tendríamos, vamos a repetir los pasos, lo voy a hacer un poco más rápido, ¿verdad? Para que puedan ver cómo queda. Entonces lo que vamos a hacer, este es con la herramienta que vamos a trabajar cuando queremos dividir, y fíjense cómo tenemos los cuadrados exactamente iguales. Ese es el primer tip que les quería mostrar. Esto nos sirve para incluso crear fotos tipo carnet, o si lo queremos así podemos crear presentaciones tipo bautizo, tipo misa, o sea, dependientemente de lo que vayan a hacer, es una herramienta completamente sencilla. Vamos a cerrar esto acá y vamos a el segundo tip del que les voy a hablar tiene que ver, ¿verdad?, cómo crear textos circulares, ¿no? Si bien en otros programas sale de forma más sencilla o no digamos de forma más sencilla, ya estamos acostumbrados a cierta forma, entonces aquí en GIMP se realiza desde otra perspectiva, ¿verdad?, que también no deja de ser sencilla por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un texto circular? Bueno, vamos a crear acá y nos vamos ahí donde dice logotipos. Luego donde dice texto circular, voy a crearlos en los valores que trae por defecto para después explicarle cómo funciona. Le vamos a dar a aceptar y nos crea un texto circular, ¿verdad? Entonces dice The GNU Images Manipulation for Program Version 2.0, ¿no? Que es el texto que trae por defecto. Vayamos nuevamente, crear logotipos y texto circular para ver la ventana y cómo funciona. Esto que están viendo acá es el texto es el texto que va a generar, ¿no?, en forma de arco o en forma de círculo. El radio 80 es la medida que hay desde el centro de la imagen hacia el borde, ¿verdad? Ángulo inicial es 0, que va a partir desde acá, va a dar una vuelta, y esto que da aquí 360 es la vuelta, es digamos que la longitud que va a tener el círculo, o digamos si es completo el círculo, o digamos que si queremos que sea de tipo medio arco, así tendría que ser ya no en 360 sino en 180, ¿verdad? 18, bueno, 18 es el tamaño de la fuente, ¿verdad?
podemos ponerle independientemente el tamaño que queramos. Y esto es para seleccionar qué tipo de fuente vamos a utilizar, ¿verdad? Supongamos que vamos a crear uno, le vamos a dar a seleccionar este tipo de fuente y cerramos, ¿verdad? Entonces supongamos que yo quiero una letra mucho más grande porque el proyecto que estoy creando son de mayores medidas, ¿verdad? Vamos a trabajar con 1000 píxeles. 1000 píxeles desde el centro hacia el borde, lo que quiere decir que a lo ancho mi imagen va a tener 2000 píxeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago, sabemos que el radio es desde el centro hacia la mitad. Entonces, si yo sumo 1000 y 1000 sería un total de 2000, quiere decir que mi imagen va a ser a lo ancho 2000 píxeles. Lógicamente va a ser una imagen cuadrada, 2000 por 2000. Entonces, coloco 1000, el ángulo inicial, bueno, quiero que tenga menos 90. Menos 90, ¿por qué? Porque va a partir desde acá, medio arco, hasta acá. Para que sea medio arco tengo que colocar 180. ¿Por qué? Porque 360 es el tamaño completo de la circunferencia. Entonces, si yo divido, si yo quiero la mitad, simplemente tengo que dividir 360 entre 2 y me daría 180. El tamaño de la fuente, como estamos trabajando con una imagen de 2000 píxeles, tenemos que darle un tamaño de, puede ser de 200 o de 300 píxeles. Perdón, sí, de 300 píxeles. Y vamos a colocar un texto. Vamos a colocar Canaima GNU Linux y lo dejamos así tal cual, ¿eh? Vamos a colocar acá 4.1, que es la versión que está por salir de Canaima, y le damos a aceptar. Esperemos a que aplique y vean como ya tengo mi medio arco, ¿verdad? Fíjense que lo creamos de manera sencilla, nos tardamos, pero fue en el proceso de explicación y aclarando cómo funciona la herramienta, pero fíjense que se crea de manera muy rápida y sencilla, ¿no? De aquí en adelante, bueno, ustedes pueden ya más o menos se hacen una idea de cómo trabaja, ¿no? Vamos a cerrar esto acá y les voy a hablar, digamos que de un, vamos a abrir una imagen, ¿verdad? Supongamos que quiero abrir esta, abrir con Gin. Ok, supongamos el tercer tic del que le voy a hablar tiene que ver con un filtro, ¿verdad? Vayamos a filtro, vamos a distorsiones y nos vamos a papel periódico. De este filtro es que les quiero hablar, ¿no? Vamos a entender cómo trabajar con esto, que nos sirve incluso para imprimir, digamos que imágenes para serigrafía, los que trabajan con serigrafía, ¿no? Entonces, como pueden observar, los puntos están de manera aleatoria, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar los tres colores en una misma orientación, ¿verdad? Puede ser tanto en cero como cualquier otro ángulo. Aquí trabajamos es con ángulo, este cuadro, ¿verdad? Supongamos que queremos trabajar con un ángulo de 45 grados. Obviamente que con los círculos no vamos a ver la diferencia en qué orientación de grado vamos a trabajar. Pero cuando trabajemos con líneas sí nos va a dar la orientación. Vamos a trabajar con puntos primero, nos vamos a ir a verde 45 y luego a rojo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo ya se han superpuesto unos puntos sobre otros. Si notamos, vemos que los puntos no tienen, los círculos no tienen calidad en el borde, ¿no? Para lograr mayor calidad lo que vamos a hacer es que vamos a darle un sobremuestreo completo, ¿verdad? Fíjense cómo ya se logra una mayor calidad, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí esta opción de acá nos sirve para hacer los puntos más grandes, ¿verdad? Vamos a crearlo y le damos a aceptar. Esperemos a que aplique el filtro y ya tenemos este efecto que es mucho digamos que más atractivo, pues. Y vamos a desaturarlo para que vean que incluso se puede hasta plasmar en franela las personas que trabajan con serigrafía, ¿no? Lógicamente que va a ser un proceso mucho más tedioso al momento de crear las plantillas para la serigrafía, pero digamos que con el contraste de puntos se puede lograr. Control Z para deshacer, ¿verdad? Y vamos a crear otra vez el filtro para explicarles cómo funciona con lo que son las líneas. Ahora vamos a elegir en verde, en rojo, en verde y en azul para la línea, ¿no? Ok, y aplicamos.
Debería tener una orientación así porque recuerde que estamos trabajando con 45 grados. En efecto, la línea va a caer hacia un ángulo, porque si partimos desde acá y inclinamos a la línea hasta acá, sería un ángulo de 45 grados. Vamos a dar control Z, filtro, y vamos a repetir por última vez. Supongamos que queremos trabajar con una orientación de 0 grados, ¿no? Una línea recta en horizontal. Esperemos a que aplique y deberíamos tener una línea recta en horizontal, así en efecto, ¿no? Entonces ya saben más o menos cómo trabajar con estos tics. Espero que les haya servido de alguna utilidad y que al momento de diseñar, bueno, les sea más fácil crear lo que son las digamos los diseños, pues, que muchas veces las personas se paran porque no entienden muy bien una cierta herramienta. Y bueno, la idea era esa, pues, para que aclararles ciertas dudas, y en la medida en que vaya aprendiendo a trabajar con este programa o adquiriendo nuevos conocimientos, los iré compartiendo. Espero que el video les haya gustado y compártanlo.